Precisamente de eso me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales que puede tener o dar una persona y que tal vez un familiar debe de notar? Porque abunda el caso de la persona que, por ejemplo, decide quitarse la vida y todo el mundo dice, pero era una persona muy alegre, él vivía socializando, era el alma de la fiesta, y de repente la persona se quita la vida. Obviamente tenía un problema que venía arrastrándolo ya desde hace un largo periodo de tiempo. ¿Qué cosas debe de notar un familiar a la hora de diagnosticar así de manera superficial, obviamente, y tal vez hacer una recomendación para tratamiento ya de salud mental, en lo que tiene que ver con el trastorno de la ansiedad y con la depresión? Perfecto. Bueno, Ángelo, en esa parte te comento un poco uno de los estudios que llevé a cabo entre el año 2020 y 2021 para identificar esa sintomatología ansiosa y depresiva en los dominicanos. Este estudio se realizó con más de 1,600 personas, lo cual permitió replicar estos resultados en la población en general. Y lo que observamos fue, en pandemia, que un 31% de los dominicanos comenzó a sentirse la mayor parte de los días preocupado de que pueda ocurrir algo terrible. Un 25% presentó dificultades para relajarse, un 27% ansiedad, preocupación o miedo la mayor parte de los días, un 30% preocupaciones recurrentes. Estas son algunas sintomatologías más de corte cognitivo, Ángelo, de la ansiedad. Sí. Pero la ansiedad también puede manifestarse a nivel somático, se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿De qué forma? Taquicardia, dolor en el pecho, dificultades a veces para respirar, por mencionar algunas. Y estos síntomas, que son síntomas somáticos, a veces la persona lo experimenta y como que no lo conecta con una problemática emocional. En cuanto a la depresión, algunos de los resultados que obtuvimos fue que un 20% de las personas experimentó síntomas típicos de la depresión. Un 20% experimentó poco interés o alegría por hacer las cosas, 19% una sensación de estar decaído, y otros síntomas que no se relacionan tanto con la depresión, vienen los problemas de alimentación, un 32%, sensación de cansancio, poca energía, 28%, problemas para dormir, 31%, y lo que hablabas, la ideación suicida se disparó en un 4% en la población dominicana. Wow. En referencia a los ataques de pánico que decía Miralba, un 40% de la población dominicana comenzó a experimentar ataques de pánico fruto de la pandemia. No que lo tenían de antes, sino fruto de la pandemia. Todo una sintomatología importante en cuanto a esto. Ahora, ¿qué hacer en lo adelante? ¿Qué debe hacer el Estado ante la enfermedad? Bueno, el mundo le echó ganas y se inventaron una cantidad de vacunas de ahora para ahorita. Rompieron todos los protocolos habidos y por haber, lo que demuestra que quizás no hace falta tanto tiempo para probar una vacuna. Cuando todos nos vimos con la muerte tan cerquita, dijimos, oye, vamos a probar esto ahora rápido, olvídense de estar probándola en mono y en qué, vamos a esto y a inyectarnos lo que fuera. Y salieron las vacunas, unas mejores, otras peores, una de no sé qué forma, de todas las variantes. Bien, eso era para buscar una solución. Pero ante esto, que es colateral y viene a posteriori, incluso yo creo que el mismo tema de la vacunación también influyó emocionalmente en las personas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como Estado que tiene la responsabilidad de garantizar una salud física y mental de su población? Bueno, si me permite, Cavada, brevemente, antes de responderte, quería compartirte un poco las profesiones que fueron más afectadas por la enfermedad. Ah, perfecto. Ahí tenemos los proveedores de salud, los médicos. Claro, el personal, o sea, de primera línea, como le llamaban, el personal de primera línea, sí. Médicos, enfermeras, o sea. Sí, esto fue uno de los primeros estudios que publicamos, Miralba, y fueron, dentro de todas las profesiones, fueron los que más estrés presentaron. Y saben cómo afecta ese estrés a un profesional de la salud. Disminuye la empatía, aumenta la agresión
con el paciente y genera errores en su práctica. Esto es lo que pasa con un profesional de la salud estresado. Y aquí conecto con lo que decía Roberto. Los desórdenes emocionales no se quitan con el tiempo. Ah, no, mira, eso es como una gripe. Dura 7 días. No te apures, no dejes eso así que tú verás que tú mejoras. Sí. Es al revés, doctor. Se cronifican, mira, Alba. Se vuelven más fuertes con el tiempo. La mayoría de personas lo que hace es que se medica. Y esa medicación cronifica los síntomas. Es decir, mira, yo después de la pandemia no he podido dormir bien. Y yo tomo pastilla para dormir. Bebo una gran cantidad y el problema no se resuelve. Y que yo creo, doctor, que tenemos una cultura que nos enseña a resolver y a anestesiar los síntomas sin entender la raíz. Si usted no puede dormir, que es una función biológica esencial, usted tiene que poder dormir, a menos que usted no tenga algo, y es un porcentaje muy mínimo de la población que viene con ese chip dañado. Sí. Si usted no puede dormir, pregúntese, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Que ahora ya yo no puedo dormir. No, una pastilla y cada vez más pastilla, porque la raíz del problema sigue ahí. Sí. Pero usted la anestesia, la adormece. Sí, entonces cada vez necesitas consumir más un medicamento. Ese es uno de los síntomas, ¿eh? Pero hay otros síntomas somáticos de la ansiedad o la depresión, como son a veces los problemas estomacales, gastritis, síndrome de intestino irritable, dolores musculares, cuello, cefaleas tensionales, por mencionar algunos, incluso dermatitis en la piel, pérdida de pelo, etc. Ese es el tratamiento por elección, pero no es lo mejor a largo plazo. Actualmente se habla mucho de invertir en salud mental, pero tenemos un problema. ¿En qué vamos a invertir en salud mental? En cosas que no funcionan y no son efectivas. Como país, como gobierno, debemos enfocarnos en tratamientos que sean eficaces y que estén disponibles para la población en general. Y ahí entran los protocolos transdiagnósticos. Este es uno de los temas que estamos trabajando con un proyecto, el cual es un tratamiento, para que tengan una idea, de 8 sesiones de hora y 20 minutos, que es grupal, y que el mismo tratamiento te ayuda con los trastornos de ansiedad, con los trastornos somáticos y con los trastornos depresivos. Es decir, esto, si se implementa en lo que es atención primaria, nosotros podemos trabajar con más cantidad de personas con un tratamiento que realmente funciona y es cuantificable, porque se mide al inicio, la persona que llega, sus niveles de ansiedad, de somatizaciones, de depresión, se mide al final del tratamiento para ver si hubo una disminución, se mide 3 meses luego de que terminó, 6 meses y 1 año. Y ese fue un estudio que llevamos a cabo encontrando una mejora significativa que se mantiene en el tiempo y con el cual podemos llegar a una mayor cantidad de personas, porque la salud mental es cara y es cuando es privada. Y muchas veces, aunque tenemos excelentes profesionales en la parte pública, estos tratamientos no son basados muchas veces en la evidencia, y lo que se hace mucho es hablar, ese diálogo socrático que bien puede ayudar, pero no siempre ayuda. Bueno, ¿Le apasiona ese tema, doctor? Sí. Es un duro, míralo, así lo conoce. Es un duro y lo sabe decir bien, que es lo mejor. Sí, comunica magistralmente. Así es, doctor. Sí. Doctor, ¿y qué pueden hacer las autoridades para enfrentar este problema? ¿Qué vamos a hacer con la salud mental? Sí. Yo te diría como tratamientos eficaces, de bajo coste y medibles, porque le digo, hay muchas cosas que se hacen, pero no sabemos si son efectivas. Claro. ¿Funciona lo que estamos haciendo? ¿Esa persona que va realmente se sana o sigue siendo una carga para salud pública por largo tiempo? Esas son las problemáticas que existen. Sí. Ya.
Bueno, pues yo creo que es un buen tema para seguir abordándolo y seguir haciendo conciencia sobre el mismo. A veces vemos reacciones, yo que trabajo noticias todos los días, bueno, todos los que estamos aquí trabajamos noticias, menos el doctor que las consume, pero nos damos cuenta que el accionar de la sociedad ha ido cambiando y uno ve acciones de ciertos grupos poblacionales que tú dices, ¿cómo reaccionan así? ¿Y por qué reaccionan así? ¿Por qué la gente se torna de esa manera y responde de esa manera y actúa? Y para no hablar de suicidio, a veces hasta el simple hecho de alzar la voz y de responder a una persona que tú la habías visto actuando de manera normal y que te llegan todas esas noticias por cosas que son a veces hasta insignificantes, pero en medio de esta situación mental y emotiva y emocional, se le da otra dimensión para una persona que está o ansiosa o deprimida post pandemia, post COVID. Yo creo que lo importante, doctor, es seguir preparando al personal médico, como bien usted decía, que ha sido el más impactado post-COVID con la enfermedad emotivamente o emocionalmente hablando, para seguir identificando a pacientes que llegan por una cosa o por una patología, por una sintomatología, y en el fondo lo que tienen es un nivel de ansiedad y emoción, y no es propiamente físico. No hay que ponerle un estetoscopio ni meterlo en un somatón ni en un equipo para verle nada. Simple y llanamente hay que escucharlo, tratarlo, y para eso hace falta formarlo. Creo que así como hay una explosión en materia de abogados en este país, creo que ha habido una explosión también en estomatólogos, en esto, y hay especialidades sobre todo para llevar y tratar la conducta humana, en la que debemos hacer un poquito más de hincapié nuestras universidades, nuestros centros públicos y privados, porque hay que ocuparse de la salud mental de esta población. Tenemos excelentes cardiólogos, tenemos patólogos, gastroenterólogos espectaculares para regalarles, para dar clase en el mundo, pero nos hace falta gente que se ocupe de evaluar, diagnosticar y encaminar la salud mental de nuestra población. Ojalá las autoridades sigan invirtiendo en eso, y también el sector privado. Ojalá así sea. Que así sea, doctor. Gracias, doctor. Gracias. No se pierda tanto. No hay que esperar a otra pandemia para volverse a encontrar aquí. Un gran placer siempre de asistir y compartir con ustedes. Muchos proyectos interesantes se están llevando a cabo también con el uso ahora de la inteligencia artificial para llegar a otros puntos donde no llegan a veces, ¿verdad? Esos centros existenciales, etc. Sí. Pues nada, ahí está el tema ya puesto para la próxima. Es el próximo tema. Invitación. Así que le llamaremos, doctor. Gracias. El doctor Zoilo Emilio García Batista acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.